Muchas gracias, Jesús Manuel, y gracias a todos y a todas ustedes por la oportunidad y por estar aquí en esta tarde. Como saben, esta semana presenté un proyecto de ley que transforma nuestro sistema tributario. No es una reforma contributiva porque es un sistema totalmente nuevo. Es un sistema que cambia el sistema actual totalmente. El sistema actual le cobra a las personas por trabajar. El sistema actual castiga la productividad. Y el sistema actual está diseñado para la evasión. Esas realidades, esas verdades, han estado ahí por décadas. Y todos los que estamos en este salón crecimos escuchando que el sistema promovía la evasión. Pero no se hacía nada, se ponían parchos. Y ninguno de los parchos resolvía el problema. Pues llegó el momento de dejar de ponerle parchos al sistema. Yo no vine a posponer la solución de los problemas, yo vine a resolver los problemas. Hay ejemplos que ustedes han escuchado y son ejemplos reales, pero yo quiero un poco, de manera introductoria, ir sobre esos ejemplos otra vez. En Puerto Rico, más de 1.100.000 personas llenan planilla. Solamente 12.000 les reportan a Hacienda que ganan $150,000 o más. Eso ilustra al desnudo la evasión. Pero si quieren que redunde sobre ese número, 9.000 de ellos son asalariados. O sea que solo 3.000 en todo el país voluntariamente le dicen a Hacienda que se ganan más de $150,000. 3.000 de 1.100.000. En Puerto Rico, bajo el sistema actual, solamente de los profesionales profesionales no asalariados, es decir, los profesionales que trabajan por su cuenta, solamente les reportan a Hacienda un ingreso promedio de $16,500. O sea que de acuerdo al sistema, en Puerto Rico los profesionales no asalariados ganan menos que un policía, que un maestro, que una enfermera. Ese es otro ejemplo que pone al desnudo la evasión. Y es que el sistema está diseñado para que se evada. Y el que haya personas, la inmensa mayoría, pagando correctamente de sus salarios bajos, para que los que tienen mayor capacidad de ingreso evadan, es una injusticia que hay que combatir. ¿Qué he propuesto? Pues que de esas 1.100.000 personas, 857.000 paguen 0 contribución sobre ingreso. Y que en abril 15 de este año radiquen la última planilla de su vida. Esas 857.000 personas son las que ganan 40.000 o menos siendo solteros o 80.000 o menos siendo casados. Pero eso ilustra otra injusticia. ¿Cuál es? Bueno, cuando más del 80% de la población que trabaja y genera ingresos gana $40,000 o menos, 80.000 por pareja. Quiere decir que el 80% de la carga contributiva en Puerto Rico la tienen los más pobres. Y esos números son irrefutables. Son números ciertos. Son hechos. Y ese sistema, un sistema tan injusto como el que tenemos, hay que cambiarlo dramáticamente. Entonces, en lugar de ser insularistas, hemos decidido ver qué está pasando en el resto del mundo. Pues en el resto del mundo, los países que tenían sistemas injustos
se han movido a un tipo de modelo particular, un modelo que premia la productividad y castiga la evasión. Un modelo diseñado para atacar la evasión y al evasor. En el mundo hay alrededor de 190 países. Ese modelo ha sido tan exitoso que ya 160 países lo han adoptado con éxito. Yanira les está enseñando la gráfica que ilustra los países del mundo que tienen este modelo con éxito. De hecho, de los 20 países con economías más fuertes, escuchen este dato, de los 20 países con economías más fuertes en el mundo, 19 han adoptado este modelo. Con este modelo, todos los que ganan 40,000 o menos, solteros, o 80,000 o menos, se les va a dejar de deducir de su cheque lo que hoy se le deduce mensualmente y se le envía a Hacienda. O sea que cada quincena, lo que a usted le deducen del cheque para enviárselo a Hacienda, se queda en su cheque. Es decir, todos los asalariados reciben un aumento de salario automático. Pero los que ganan más de 40,000 o 100,000, o 80,000, perdón, todos van a recibir una reducción en sus tasas contributivas. O sea que a todos les va a sobrar más dinero en el cheque. La carga se pasa al consumo. Y unos datos muy importantes en cuanto a este punto. Aquello que es necesario para vivir queda excluido. Los alimentos que preparamos para nosotros mismos y nuestras familias, las medicinas recetadas, la renta de la casa, y en el 82% de la población, 857,000 personas, queda excluido de cualquier tributo el salario. Entre otras exclusiones, la educación pública está excluida. Aquello que es fundamental para vivir está excluido. Para que tengan idea, de todos los 10 bienes que más compramos, 6 están excluidos. Eso, el secretario de DACO les puede hablar un poco más de eso. O sea que al fin y al cabo no van a pagar impuestos no solamente por el salario, sino por la mayoría de los bienes que están a la venta. Ahora, retóricamente hago la pregunta, ¿es que están equivocados esos 160 países que se mueven con éxito a ese modelo? Hago la pregunta retóricamente. ¿Se equivocó el Banco Mundial? ¿El Congressional Budgetary Office? ¿El Colegio de CPA de Puerto Rico y el otro estudio es de? Banco Mundial. Banco Mundial, CBO. El profesor Juan Lara y el Colegio de CPA, 4 estudios que concluyen que no debe tener efecto inflacionario y que promueve la economía, que ayuda a que la economía se mueva hacia adelante. Digo, ¿alguien será capaz de decir que mi administración controla el Banco Mundial y el Congressional Budgetary Office? Ojalá. Pero no es la realidad, le están pasando copia de los 4 estudios. Dicen que no hay efecto inflacionario, no hay efecto cascada y que promueve el desarrollo económico.
De nuevo, son conclusiones de un CPA puertorriqueño, perdón, de un economista puertorriqueño, del Colegio de CPA de Puerto Rico, del Banco Mundial y del Congressional Budgetary Office. Y bueno que la prensa lo tenga. Los 4 estudios que le estamos dando están disponibles en la página del DACO, para que cualquiera lo pueda leer. Defender el sistema actual es defender la evasión. Defender el sistema actual es solicitarme a mí que la clase media continuara como el jamón del sándwich llevando la mayor carga. Lo que hemos propuesto es que la clase media trabajadora y la clase pobre trabajadora de nuestro país pague 0 contribución sobre ingresos. Además de otras virtudes, el secretario Juan Zaragoza podrá darle más detalles. Por ejemplo, lo que antes era una deducción en la planilla sobre la hipoteca, ahora pasa a ser un crédito, que es aún más beneficioso para el consumidor. Esa es la realidad. Quisiera, Jesús Manuel, tener el dato de los $5,000 que hablaban. Porque yo creo que aquí está el elemento central de la discusión. Si a usted se le elimina la contribución sobre ingreso, y vamos a poner un ejemplo de $5,000, una persona que tiene que Hacienda le retiene $5,000 al año, para utilizar un ejemplo. ¿Cuánto tendría que gastar en compras una persona para pagar $5,000 en IVA? El cómputo es sencillo. Tendría que gastar en compras $31,250. $250. El pan está excluido. Es que Marisa me dice que no solo el pan vive el hombre. Y le digo que el pan está excluido, no hay problema. ¿Perdón? Sí, exacto, $31,250 en productos que paguen. Porque si compra alimentos no los puede unir a la ecuación. Pero de nuevo, miren, Francia, Canadá, Chile, México, la República Dominicana, 160 países de 190 países, con éxito. Las instituciones internacionales lo recomiendan. Entonces hay quienes me piden a mí que deje el sistema actual, donde se va de tanto. ¿Saben cuánto es la economía subterránea? ¿En cuánto se estima? $20,000 millones al año en Puerto Rico. $20,000 millones. El doble del presupuesto del gobierno. Un poquito más del doble. Pues eso hay que combatirlo, eso es una injusticia. Y a la misma vez que lo combatimos, premiamos a la mayoría de los puertorriqueños que salen a trabajar. Más del 80% de los que salen a trabajar. Por último, es un elemento adicional para fomentar que la gente salga a trabajar. Si usted sabe que no va a pagar contribuciones por lo que se gana, pues usted tiene un incentivo más para dejar la beneficencia social y salir a trabajar. Porque su dinero le va a rendir más. Un país que tiene una tasa de participación laboral de 40% tiene que procurar mecanismos. ¿Para qué? Para que esa tasa aumente, para que más gente salga a trabajar. Y uno de los mecanismos que han probado con efectividad los demás países del mundo es reducir la carga contributiva que se le pone al fruto del trabajo. Al fin y al cabo, de lo que se trata el sistema actual es que le cobra a la gente por trabajar. Lo que a ti te descuentan de tu cheque
es un cobro que te está haciendo el gobierno por tú salir a trabajar, por tú ganar dinero. Y lo que yo propongo es que no te cobremos por trabajar, que al contrario, te dejemos los chavos y tú decides en qué los gastas. Y si los gastas en algo que tributa, entonces el gobierno cobra. Pero no vamos a excluir aquello que tú necesitas para vivir, tus medicinas recetadas, tus alimentos, tu renta y tu propio salario. Tenemos 160 ejemplos de éxito. Y el número sigue creciendo. Lo que tiene que decir Puerto Rico en este momento es si se queda en la retaguardia o si se va a la vanguardia de los países en el mundo que premian la producción y castigan la evasión. Secretario. Buenas tardes a todos. Yo podría comenzar como principal ejecutivo de Hacienda diciendo todas las virtudes que tiene este sistema para propósitos operacionales de Hacienda y cómo esto me libera recursos, cómo esto saca de aquí el procesamiento de 890,000 planillas, cómo no tengo que estar invirtiendo 1 millón de horas hombre en papeleo, cómo me va a permitir fiscalizar mejor, hacer mejor mi trabajo, generar más ingresos. Pero si empiezo por ahí, posiblemente ustedes piensen que esta reforma se hizo para beneficio de la productividad y de la eficiencia de Hacienda. Y yo creo que aquí el mensaje es que esto se hizo porque el sistema actual no funciona, no es justo. Yo le decía a mi hija los otros días que era como, ella todavía está estudiando, que es que uno se acostumbra a la contribución sobre ingresos. Y es como cuando ella reciba esa primera carta, cuando consiga su primer trabajo a tiempo completo, cuando le digan felicidades, señorita Paola, es como si en la parte de atrás hubiera una carta una carta de Hacienda con mi foto, diciéndole, te cogí, bienvenida. Ahora me vas a tener que pagar un 15, un 20, un 30 por el mero hecho de haber conseguido trabajo. Yo no sé para qué tú vas a usar ese dinero, pero ya por el mero hecho de trabajar, estudiar y trabajar, ya te voy a tributar. Y uno, pues, como uno lleva tantos años sujeto a eso, uno no se da cuenta. Porque el sistema como funciona te dice, oye, tú te ganas 30, 40 mil pesos, eres soltero. A mí no me importa si tú te gastas esos chavos ayudando a tus papás a pagar su casa y sus gastos. A mí no me importa si tú los usas para donarlos a una entidad caritativa. Tú me tienes que pagar un 20, un 30 y uno no se da cuenta porque está acostumbrado a eso, de lo injusto que es el sistema. Versus decirte, oye, yo te voy a dejar que estudies, yo te voy a dejar que hagas un negocio, que eches para adelante. Por ese mero acto yo no te voy a tributar. Ahora, yo te voy a dar 2 listas. Esto tributa y esto no tributa. Cuando tú consumas, ahí es que tú vas a tributar. Yo te voy a dar la opción a ti de que tú le pagues al erario cuando tú quieras, sobre lo que tú quieras y la cantidad que tú quieras. Y yo creo que eso es lo fundamental de este cambio. Es un cambio para hacerle justicia a los trabajadores. Porque cuando vemos esa lista del 1.050.000, oigan, de esos 900 y pico mil son empleados. Y aquellos de ustedes que son empleados saben que el empleado es el que siempre sale pillado aquí. El empleado, el de la W2, el que no tiene herramientas para poner sus gastos, para hacer sus otras maniobras. Ese es el que siempre sale pillado aquí. Salía pillado con el sistema anterior. Con el sistema nuevo, ese es el que se va a liberar de la carga. A ese es que le estamos haciendo justicia. Por eso, cuando a mí me piden que lo explique, yo prefiero girar todo el resultado o el objetivo de la reforma, hacerle justicia a los trabajadores versus los efectos colaterales, que no me quejo porque son bienvenidos, de que me van a facilitar a mí el trabajo. Va a permitir una hacienda más efectiva, más eficiente, que pueda fiscalizar mejor, que pueda llegar los recaudos necesarios. Yo diría que ese es el mensaje principal aquí. Se le está haciendo justicia a los trabajadores. Quisiera añadir algo, Jesús Manuel, antes de continuar redundando sobre lo que dice el secretario. Un proyecto de ley que tiene 1.600 páginas y que de entrada se sabe que le va a quitar la contribución sobre ingresos a más del 80% de los contribuyentes. Con ese dato nada más,
debió ser estudiado antes de ser criticado por los políticos. Yo fui legislador y sé lo que es leerse uno las medidas antes de votar por ellas. Y como gobernador sé lo que es tener que leerlas antes de firmarlas o vetarlas. Y ustedes me han preguntado muchas veces y les he dicho, cuando me preguntan sobre una medida, hay que esperar cuál es su redacción final para leerla y ver si no hay nada que impide que se firme o algo que provoque que se vete. Cuando estamos hablando de algo tan fundamental para Puerto Rico, lo menos que podemos hacer es politizar el tema. No puede ser sujeto algo tan importante de una lucha entre partidos y mucho menos de una lucha dentro de los partidos para ver quién es líder. Esto es un tema muy serio. Es la transformación de un sistema tributario completo en un país que procura hacerle justicia a sus trabajadores con el mismo modelo que con éxito y sin reparos han implementado 160 de 190 países en el mundo. Por lo tanto, lo menos que puede hacerse aquí es procurar poner presiones político-partidistas o reducir la discusión al partidismo político. Precisamente el partidismo político, procurando opciones de evasión al sistema anterior, es lo que nos ha traído hasta aquí. La toma de decisión constante en el gobierno por miramientos electorales es lo que nos ha traído donde estamos. Ahora tenemos que cambiar ese pensamiento y este momento es una ocasión para exigirle a todo el liderato político, seriedad en la discusión de este tema. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. Voy a empezar en la esquina con Eva. Sí, muchas gracias. Gobernador, yo he tenido la oportunidad de hojear la medida. Quería preguntarle, ustedes dicen que el sistema se ha inaugurado en 160 países con éxito. La pregunta que yo tengo es, en el caso de Puerto Rico, estamos pasando bajo una recesión y se podría decir que hasta una depresión. Yo quería saber si ustedes han hecho el análisis de cuántos de esos países implementaron un IVA mientras tenían una recesión o problemas económicos y cómo fueron esos resultados, porque varios economistas están diciendo que sí, que hay países que lo han inaugurado, pero que no tenían los problemas económicos que tiene Puerto Rico. Quería saber qué países, si han hecho ese análisis, tienen si los han analizado y los resultados. Y tenía una pregunta adicional que quería preguntarles: en las exclusiones no se puso ni la luz ni el agua, como sugiere KPMG. Quería saber si eso está excluido o si se va a pagar IVA. Y la tercera pregunta, si puede elaborar sobre la controversia que hay con el IBU municipal y eso. Muy bien. Voy a pedirle sobre los asuntos particulares que el secretario atienda, pero déjame decirte en cuanto a la primera pregunta. Ningún país cambia su sistema tributario si su sistema tributario está funcionando bien. O sea, la pregunta en cuanto a cuáles lo cambiaron porque tenían problemas, todos. Si el sistema tributario de esos 160 países hubiese estado funcionando bien, no lo hubiesen cambiado. Todos estos cambios profundos se hacen cuando existe la necesidad de hacerlo. Que Puerto Rico lo está haciendo en un momento donde está procurando salir de una crisis, igual que todos los demás países, cuando hacen cambios fundamentales en su sistema, es para atender un problema que tienen ante sí. El secretario quiere añadir en cuanto a eso y el secretario de DACO y luego el secretario de Hacienda en cuanto a las demás preguntas. Buenas tardes. Muy brevemente sobre la primera pregunta. El primer artículo o estudio que se incluye, que se le dio a usted del doctor Juan Lara y que aparece en la página del DACO, alude precisamente a las condiciones de Puerto Rico según están hoy.
precisamente él identifica entre parte de los elementos que lo lleva a sugerir que es un buen momento para la implantación del IVA, el hecho de que nosotros tenemos o hemos gozado durante estos últimos 2 años de una inflación bien bajita, pero realmente bajita. Por ejemplo, que los precios del petróleo a nivel internacional han bajado, con la variabilidad que tiene eso, pero están bajos realmente. Y hace esa comparación según la situación de Puerto Rico. Así que está ahí, y lo invito a que lo ojee. Es un poco técnico ese, porque es un economista, pero funciona. Pero más allá, hay estudios como el Banco Mundial que analiza y compara distintos países en distintas situaciones. De hecho, más allá, países que están desarrollados versus países que van en vías de desarrollo y en los cuales se han implantado y se llegan a conclusiones muy similares. Por ejemplo, en el ámbito de la inflación, ustedes van a ver que consistentemente los estudios indican que no hay un problema inflacionario. De hecho, el CBO dice, en el estudio que ustedes tienen del Congressional Budget Office, es un poquito más viejito, muy completo, dice que siempre hay alguna preocupación en torno a esta pregunta y sin embargo, siempre que se han analizado los países y se han comparado, la respuesta sigue siendo la misma. No hay un problema de inflación, entendiéndose inflación como un aumento progresivo de los precios. Así que esa sería la respuesta. Y quiero subrayar, esa no es no solamente la opinión del secretario de DACO, es el Banco Mundial, es el Congressional Budgetary Office, es el profesor Juan Lara, es el Colegio de CPA, en estudios que todos preceden la presentación de nuestro proyecto. O sea, no son estudios que se hacen para el tema a raíz de nuestro proyecto, para que nadie piense que alguno de ellos está, ¿verdad?, de alguna manera prejuiciado a favor de mi gobierno. Me encantaría que el Banco Mundial estuviera prejuiciado a favor de mi gobierno. En cuanto a la primera porción de la pregunta, de si hay países que han establecido esto pasando por situaciones complicadas económicamente, te voy a dar 2 ejemplos bastante ilustrativos. Chile y la República Dominicana, 83 y 84, o 84 y 80, es por ahí uno de esos 2 números. Periodos difíciles en su historia, no sé, yo que tengo canas, no sé si ustedes se acuerdan, en esa época el prime rate estaba en 17%. O sea que era una época de crisis, no solamente en Latinoamérica, sino mundialmente. Y cambiaron su sistema porque no funcionaba, pusieron un IVA y sin la tecnología de hoy. Pues dale para atrás al tape y piensen ustedes cuál era la tecnología que se contaba hace 31 años. Ellos montaron un IVA a principios de los 80. Y la mejor evidencia es si le damos hacia el frente al tape. Miren la historia de éxito de ambos países. Miren República Dominicana, que lleva 8 o 10 años con crecimiento positivo. Miren la historia de Chile. O sea que sí, contestando su pregunta, si hay países que lo han hecho en momentos de crisis. Ella tenía preguntas en cuanto a los alcaldes. Sí, en cuanto a lo de los alcaldes, quería preguntarle, y la de las exclusiones, Sí. en cuanto a lo de los alcaldes, si ya ustedes tienen una Micrófono. idea de cómo se va a repartir, si tienen una idea de cómo se va a repartir lo del 1% que les tocaría a ellos. Mira, en cuanto a lo del agua y la luz, y pasó con el secretario para los alcaldes, en cuanto a lo del agua y la luz, la propuesta duró en la reunión como lo que demoró en decirlo el técnico de KPMG. Y no había él terminado de hablar cuando yo le había dicho, lo lamento, eso no va a suceder. No vamos a imponerle ningún tipo de tributo al agua y la luz. O sea, que duró lo que le demoró a él decirlo, como propuesta. Está explícito en el proyecto, absolutamente explícito. Bien, pero tenemos una pregunta que nos resta aquí contestar con Eva. Lo del municipio, se está trabajando una fórmula. Lo que nosotros queremos hacer con los municipios es ponerlos en la misma posición que están los bonistas de COFINA, en el sentido de que, como funciona COFINA, es que COFINA es el impuesto sobre ventas y uso y ahora el IVA. Es el único impuesto que nosotros no cobramos a través de las colecturías, se cobra a través del banco. Y eso se diseñó así para darle un grado de tranquilidad y de garantía a los bonistas, porque ese dinero pasa al banco y pasa entonces a un fideicomiso. Y una vez y como el gobernador lo explica, es como si fuera un cubito dentro de un cubo. Una vez eso se desborda, es que entonces entra al Fondo General. Nuestra propuesta va a ser establecer un diseño similar para los alcaldes,
porque ciertamente ellos tienen una desconfianza fundada en el Departamento de Hacienda y nosotros lo que les ofrecemos es ponerlos en la misma situación con los bonistas, que ese dinero pase del banco a un fideicomiso, que del fideicomiso les paga a ellos primero y después entonces nos paga a nosotros. Estamos en el proceso entonces de diseñar una fórmula que asegure que ese dinero se reparta de tal forma que ningún municipio sufra un daño económico y que queden por lo menos en la misma situación. O sea que los 48 de lo que se recibe San Juan se supone que recibirían entonces Sí, más o menos lo sí, mismo. exactamente. Gobernador. Próxima pregunta. Ok. Tenemos una pregunta de Celia aquí en la esquina y voy a seguir en el orden. Celia, en el centro, perdón. Sí, buenas tardes. Gobernador, ¿esto es un 16 o un 17 o un 17 y medio? Es un 16. 16. Entonces, le pregunto ahora, ¿por qué usted dice, secretario de Hacienda, que los alcaldes desconfían? ¿Por qué se ha generado esa desconfianza? Bueno, es que yo creo que cualquier fuente de recaudo que ellos no controlen directamente, que no llegue a ellos primero, le generen a ellos desconfianza. Mira, cuando yo estaba aquí en el 89, del 89 al 92, fue el último periodo de tiempo cuando el crimen estuvo en Hacienda. Yo era secretario auxiliar de Rentas Internas en esa época y el crimen era parte de Hacienda. No sé si ustedes se acuerdan que eso fue así en un momento dado. Y una de las razones por la cual se sacó de Hacienda era precisamente eso, porque los alcaldes siempre se sienten más tranquilos, o poniéndolo de otra forma, desconfían de cualquier fuente de recaudos que ellos no controlen directamente. Y de ahí es que emana la desconfianza. Por eso es que un punto medio o un mecanismo para atender eso es decir, ok, sí es un impuesto del Estado, pero yo no voy a meter la mano en ese dinero. Eso va a un fideicomiso, te pagan a ti y después de eso entonces es que llega el dinero a mí. Gobernador, con relación a educación privada, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta. Yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Digo, ya por ejemplo, el presidente de la institución privada que más estudiantes tiene, el doctor Méndez, don Pepe Méndez, ha dicho que él está de acuerdo con la medida. Ahora bien, las instituciones privadas, yo me gradué de Derecho de una. Yo estudié Derecho en la INTEC. Tienen unos ingresos que yo creo que deben permitirles compartir y absorber y de esa manera aportar. ¿Ustedes saben cuánto pagan en contribuciones? ¿Ustedes saben cuánto pagan las universidades privadas en Puerto Rico en contribuciones sobre ingresos? ¿Alguien se aventura a decir un número? 0. Todas. No existe razón para eso. No existe razón porque tienen, o sea, hay una de esas universidades tiene una cuenta de banco con más de 100 millones de dólares. Mucho más de 100 millones de dólares. Yo creo que tus compañeras te han contestado. Una de esas empresas tiene una cuenta de ahorros de más de 100 millones de dólares. Y si les digo los activos, el valor de los activos que pueden convertir en líquido, no están incluidos ahí. Estoy hablando de cash solamente. Entonces, tienen anualmente ganancias por las cuales no tributan. De hecho, haciendo un cálculo exagerado de aumento en matrícula por la propuesta, si ellas absorbieran el 100% del aumento, como quiero, tendrían ganancia. Y hay que recordar que no pagan contribuciones porque son sin fines de lucro, se supone que no tengan ganancia.
Pero si absorbieran el 100%, como quiera tendrían ganancia. No pagan a los municipios, no pagan impuestos municipales, cero. Las privadas. Vamos, estamos con seria y luego vamos por orden. Mi llamado es a trabajar sobre el tema. Podemos trabajar juntos para hacer fondos de becas, etcétera. Pero que quede claro que antes de presentar esta medida habíamos visto estos números y vimos que aún absorbiendo el 100% tendrían ganancias. Les sobraría dinero, es lo que estoy diciendo. Ajá, pero entonces tengo una duda, gobernador. ¿Esto no redundaría en que puede aumentar la matrícula a los estudiantes, que pagarían los estudiantes? Sí, mira, cuando yo estudié Derecho, era 240 pesos el crédito. Jesús, ¿tú estudias Derecho? ¿A cuánto está? 400, casi 500. O sea que ha aumentado el crédito sin cambiar el sistema contributivo. Ha aumentado las matrículas. Cotidianamente las aumentan. No. Sí, pero, por ejemplo, se pueden crear fondos de beca y aún así le sobraría dinero. No, fondos de becas que la propia institución puede crear. Nosotros, pero sí puede, las becas PER, por ejemplo, las becas, yo no sé si se llaman PER todavía, las becas que utilizan muchos estudiantes, préstamos federales, préstamos locales, hay mecanismos que se permiten para estudiar. De hecho, el presidente Obama acaba de proponer que los primeros 2 años de Community College sean gratis. Bien, Celia, ¿tú concluiste con tu pregunta? Gobernador. Yo propongo que las universidades y nosotros estudiemos. Aquí hay un problema y lo que le estamos pidiendo es, sabiendo que tienen ganancias, sabiendo que les sobra dinero, que tienen algunas de ellas cuentas con más de 100 millones de dólares, que juntos podemos trabajar para que esa carga no pase al estudiante. Pero hay que reconocer la verdad, no pagan nada en contribuciones, a los municipios. Y tienen algunas de ellas cuentas con más de 100 millones de dólares. ¿Qué mensaje usted le puede enviar al pueblo de Puerto Rico en estos momentos? Celia, tenemos que trabajar para cambiar un sistema injusto que promueve la evasión y castiga al trabajador, pero un sistema que libere al trabajador puertorriqueño de la carga contributiva y castiga al evasor. De eso es de lo que se trata esto. Pero esto es bien sencillo. ¿Quién se va a oponer? Si yo propongo un sistema que castiga al evasor, ¿quién se opone? Próxima pregunta. Bien, tengo a Juan en turno y luego tengo allá a Eli. Juan. A mí me interesa saber cuánto dinero habrá de generar la proyección que se hace de la generación de fondos de este nuevo modelo contributivo, pensando en lo que en las presentaciones anteriores que se han hecho sobre este particular, que ese 80%, 80 y pico por ciento de contribuyentes genera apenas 330 y tantos millones de dólares en contribuciones, ¿no? ¿Cuánto habrá de generar, se proyecta que genere este nuevo modelo? Y si los dineros que generen pudieran utilizarse para garantizar alguna emisión de bonos que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico, precisamente a raíz de lo que yo estimo pudiera ser un aumento en los ingresos del Estado, pero tan pronto usted me diga cuánto será la proyección, pues yo podría confirmar o no eso. Mira, para eso, Juan, le voy a permitir al secretario que abunde, que tiene esos detalles. Ahora déjame hacer una premisa de la respuesta. Este sistema está diseñado como lo ha estado en 160 países en el mundo y probado en 160 países en el mundo, para captar de la evasión, para aumentar los ingresos, pero no del consumidor decente, sino del que evade. O sea, que el aumento en los ingresos del cual te va a hablar el secretario de Hacienda, surgen precisamente porque aumenta la captación contra el evasor. Va a ser más difícil evadir contribuciones. O sea, que no es aumentar los ingresos de aquellos a quienes les hemos estado cobrando. No, aquellos a los que le hemos estado cobrando más del 80% de los ingresos del Estado se liberan por completo.
Me gustaría que fuéramos de esos. O sea, sobre eso liberamos, después. esto es bien sencillo, 857,000 personas del millón de personas que trabajan. 857,000 van a pagar 0 contribuciones. 0. Y lo que compren en comida paga 0. Y lo que compren y lo que paguen de su casa paga 0. Y el agua y la luz paga 0. Y su medicina recetada va a pagar 0. Por lo tanto, liberamos a la clase media por fin. Aquello que llevamos tanto tiempo reclamando de que se libere la carga de la clase media, llegó el día. Permítame hacer una Ahora bien, digresión. le voy a pedir a él que te diga en cuanto a los estimados de ingresos, habida cuenta, subrayado el punto de que ese aumento en los estimados es porque vamos a poder atender los 20,000 millones, los 20 billones de dólares que hay en la economía subterránea. Sí, para que tenga una idea, el IBU hoy genera 1.3 billones. Y el año próximo, fiscal, empezando en julio 1, nosotros estimamos que va a generar el IVA, que es un año de transición, 3.5 billones. De 1.3 a 3.5. El próximo año fiscal, que ya no sería un año de transición, pues ese número debe aumentar 600, 700 millones más. O sea, que de eso, estaríamos en 4 puntos algo, entonces. Sí, de eso, claro, de ahí es de donde se saca la rebaja que le estamos dando a los individuos, la rebaja a las corporaciones y el reembolso. Sí. Punto adicional, Juan, que no lo dije en la introducción, es que le vamos a reembolsar a la mayor parte de los puertorriqueños lo que paguen en IVA. O sea, los que ganan de 0 a 20,000 van a recibir un reembolso del 100%, y los que ganan de 20,000 a 35,000, un reembolso del 50%. O sea que la mayor parte de los puertorriqueños ni siquiera IVA van a pagar. Entonces, sobre. Bien. ¿Y de dónde salen los fondos? De la economía subterránea, de los que hoy evaden, de los que le ocultan chavos al país y tiran, ocultan. Hay que entender esto: el que evade lo que hace es pasarle la carga al que no evade. Juan. Y la emisión de deuda Mira, contra gracias por este recordarme ingreso. esa parte. Mira, nosotros estamos haciendo lo que nunca se había hecho en Puerto Rico en términos de prever, y es un trabajo que he estado haciendo con mucha precisión Luis Cruz en OGP, cuáles van a ser las necesidades de gastos recurrentes y de pago de deuda en el próximo año fiscal y en el de más adelante. ¿Por qué digo que esto nunca se había hecho? Como ustedes saben, el gobierno anterior no incluía en el presupuesto el pago de la deuda. Es como si usted no incluyera en su presupuesto familiar el pago de su hipoteca. Eso es lo que hacía el gobierno pasado. El presupuesto de gastos mío, el presupuesto de gastos de Puerto Rico, para que ustedes tengan idea, es similar al presupuesto 2005. El presupuesto de gastos del gobierno se ha reducido al nivel del 2005. Lo que pasa es que yo incluí en el presupuesto, como se supone que se haga, el pago de lo que se debe. La hipoteca, la incluimos en el presupuesto. Nosotros estamos viendo cuánto necesitamos para el próximo año fiscal y para el próximo, y así hacerlo por 5 años. Cosa de nosotros podemos trabajar desde ahora los próximos 5 presupuestos y garantizarle al país los ingresos de fondos recurrentes para que no tenga que haber despidos de empleados públicos, para que el gobierno pueda seguir operando y para que la economía continúe despertando. Préstamos con fondos para pagar el préstamo, lo hacen todos los países. El problema que hubo en Puerto Rico no fue que se tomaran préstamos, fue que se tomaron préstamos sin tener con qué pagarlos. El que va al banco y toma un préstamo para hacer una expansión en su casa y sus ingresos le dan para pagar ese préstamo, pues no hay problema, todo el mundo lo hace. Malo es el que va a la financiera y toma un préstamo para expandir su casa y no tiene dinero para pagar ese préstamo. Si esto permite que Puerto Rico pueda hacer obra pública con fuente de repago, pues así lo hacen todos los países. Nadie paga cash un puente, lo financian, porque es lo inteligente, si hay con qué pagarlo. Lo malo es que aquí se hicieron obras
tomando financiamiento sin tener con qué pagar ese financiamiento. Gobernador, Bien, lo que voy a pasar sucede- a la otra pregunta, Juan. Se me terminando. Lo que sucede, gobernador, es que yo recuerdo que durante el proceso de discusión y aprobación de lo que se ha llamado el impuesto de la crudita, usted había señalado que este era la última emisión, la última deuda que emitía su administración para, ¿verdad?, como compromiso, con compromiso de pago del pueblo, ¿no? Y si efectivamente su administración plantea o se plantea la posibilidad de una nueva emisión de deuda con fuente de repago de donde había 1.3 billones y que se proyecta que hayan 3.5 más adelante. No, Juan, mira, pues, lo que pasa es que y quiero corregir eso porque no, y si se interpretó de esa forma, pues es menester que se corrija. Por ejemplo, nosotros tenemos unos vencimientos que hizo el gobierno anterior, de préstamos que tomó el gobierno anterior, que vencen el año que viene, en el 17 y en el 18, y hay que tener chavos para pagarlo. Son vencimientos de préstamos que sabemos cuándo son. Que el gobierno anterior, para salir del paso, tomó préstamos gigantes a vencimiento bien corto. De hecho, ustedes quizás me han escuchado hablar de este tema, pero quiero repetirlo. El gobierno anterior tomó, del 2009 al 2012, más de 16,000 millones de dólares prestados en 4 años. Tomaron más de 16,000 millones de dólares prestados, más casi 10,000 millones de fondos ARRA, que lo hicieron sal y agua. Del IVA que nosotros proponemos, el 25%, 4%, el 25% del IVA va a ser para pagar los préstamos del gobierno anterior. O sea que pudo haber sido 12 y los chavos nos daban si el gobierno anterior no hubiese tomado 16,500 millones de pesos en préstamos. Para que ustedes tengan una idea del absurdo en préstamos que tomó el gobierno anterior, los gobernadores Togwell, Piñero, Muñoz, Roberto Sánchez, Ferré, Hernández Colón y Romero, juntos, tomaron menos prestados que el gobierno anterior. Para que ustedes vean el absurdo. En 52 años se tomó menos prestado, del 40 al 92, menos prestado que el de 2009 a 2012. Esos fueron los platos que se rompieron. Y a nuestra generación le toca pagar los platos que rompió la generación anterior. Tengo a Eli, una pregunta con Eli y luego voy con Michelle. Hola. Yo comencé contigo, Eli, déjame ir con Eli. Y Mire, después tengo acá ahora. varias preguntitas. Sobre el asunto de la educación privada, usted lo que menciona es que en el caso de las universidades, ellas podrían o asumir el costo del IVA o si no, crear algún tipo de mecanismo de beca. Y nosotros podemos Pero cooperar en eso. ¿qué pasa con los colegios? Porque los colegios no tendrían esa posibilidad. Yo he decidido que mis hijos tengan una formación católica. Ese es mi caso, ¿verdad? Español, inglés y matemática lo toman igual que en la escuela pública, pero yo creo que tengan una formación católica. Esa es la motivación de mi esposa y mía para que estén en la escuela que están. Pues nosotros tenemos que aportar. Mi esposa y yo tenemos que aportar. Michelle. Pero entonces, o sea, ahora mismo la clase trabajadora... Ali, están- déjame ponerlo en esta perspectiva. Hay colegios en Puerto Rico que en un año le cobran a sus padres más que lo que cuesta un bachillerato en la UPI. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. ¿Pero qué va a hacer el ciudadano que quiere mantener a sus hijos en el colegio? Para Lo poder- que tengo que hacer yo si quiero que se queden en la escuela que están. Nosotros tenemos que aportar. Pero déjame decirte algo que necesito que incluyas en la ecuación. Voy a pagar menos contribuciones porque todas las tasas contributivas se bajan. Por lo tanto, el Estado va a permitir que yo tenga los chavos para pagar la educación de mis hijos. Lo que hay que entender es que cada padre que tiene su hijo en escuela privada va a tener más chavos en su bolsillo porque yo no le voy a estar cobrando contribuciones. Te hice el ejemplo. Una persona que se ahorre en contribuciones $5,000 tendría que gastar en cosas que pagan IVA $32,250 al año. En cosas que pagan IVA para estar empate, para break even. Lo que estamos diciendo es que
el retorno en la contribución le va a permitir a los padres tener más dinero. O sea, tú sabes, el salario de gobernador es por ley. Usted dice que se van a dar unos alivios de 100% para las personas que tengan 20,000 o menos y 50% para las personas que tengan 35. De 20,000 a 35. Ajá. ¿Cómo se va a tramitar esos reembolsos? ¿Las personas van a tener que guardar los recibos? No. ¿Cómo se va a No, pagar? le voy a permitir al secretario que te diga cómo es el proceso. Ahora, es un pago fijo. Ayer escuchaba a una persona diciendo que a veces a Hacienda le da trabajo tramitar reintegros. Es que los reintegros son distintos por cada planilla. Este no es el caso. Esto es una fórmula que le voy a permitir es mucho más sencillo. Por eso le voy a permitir al secretario que abone sobre ese proceso. Sí, como va a funcionar el reembolso, no es, como tú bien decías, hay gente que está pensando que van a tener que recopilar los recibitos y enviarlos en un sobre a Hacienda y Hacienda los contabiliza y 6, 7 meses después le reciben el dinero. No va a ser así. Porque el principal defecto que tiene eso es que está muy alejado de cuándo fue que se dio el consumo. ¿Ves? Si yo espero que tú recopiles eso en un año y 3 o 4 meses después que se acabe el año me envías eso y 3 o 4 meses después te envío el dinero. Está muy separado de cuando se lleva a cabo el consumo. Es más efectivo hacer un análisis y diseñar el perfil típico de personas, de los contribuyentes o de las personas por diferentes segmentos económicos. Y hay data, nos han dicho los economistas y las personas que nos están ayudando del Urban Institute, que hay data económica que te permiten dibujar el perfil típico de alguien que se gana entre 15 y 20, los patrones de consumo típicos. ¿En qué usualmente esa persona consume? Pues, como decía el gobernador ahorita, pues ahí de las 10 cosas que tú necesitas, usualmente consume, 10 van a estar exentas en ese grupo, en ese tipo de perfil. Tú dices, pues paga casa, carro, préstamo, agua, luz. Pues lo que se está haciendo es construyendo esos perfiles y basado en esos perfiles es que entonces se va a establecer que las personas que caigan en ese rango van a ser merecedoras de X cantidad de reembolso. Lo que sí va a hacer Hacienda es establecer un mecanismo de registro, porque tenemos que de alguna forma saber que la gente existe, ¿eh? Y de reconocer que las personas caen en ese renglón. Pero no va a ser un mecanismo ni de rendir planilla ni de enviar recibos. Una vez podamos hacer ese registro, que es el equivalente a lo que es el sistema del PAN. El sistema del PAN es un registro de personas que reciben el beneficio. El sistema del PAN ha estado distribuyendo $2 billones consistentemente, 2,000 millones en los pasados años de forma eficiente. Y va a ser un sistema similar. Una vez yo haga el registro, tenga los perfiles, te ubico dentro de esos perfiles, eres merecedor de esta cantidad y lo vas a estar recibiendo 3 veces al año. Bien. Exactamente, habrá gente que salga un poquito mejor, otro que salga un poquito peor, pero eso es más conveniente porque te llega más a tiempo y más cercano al momento del consumo, versus esperar hacer todo un proceso de someter facturas, y radicar una planilla y esperar 5 o 6 meses que te llegue el dinero. Michelle. Sí, exactamente, sí. Michelle. Eso lo tomará en consideración a la hora de hacer el reglamento. Michelle. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta en cuanto a la tasa. Estamos hablando de una transición del IBU al IVA. En un momento dado en el proyecto menciona que el 15 de abril del 2015 entra en efecto el 16% del IVA. ¿De qué estamos hablando? ¿De que el 15 de abril va a subir del 7 al 16? ¿De cantazo? El día que yo firme la ley, Ajá. Puerto Rico pasa de tener un IVU a un impuesto de valor agregado. Por eso. Pero déjame. Porque, perdóneme. Sí, discúlpeme. claro. Porque es que si eso coincide con el tiempo de que todavía se estén sacando deducciones de los cheques de la gente, o sea, es un golpe brutal. Entonces, si por favor pueden aclarar cómo es la cosa el 15 de abril o cuando usted firme. O Mira, va a depender además de cuando se apruebe el proyecto, porque eso es el proyecto parte de la premisa de que el proyecto se aprueba con suficiente tiempo de anticipación como para hacer una implantación. En mi diálogo con los legisladores, por ejemplo, yo pues les manifesté que si nosotros queremos que la nómina del 1 de mayo
o del 15 de abril, la nómina que sea, no tenga deducciones, sino que le aumente el cheque a la gente como queremos que suceda, esa nómina se trabaja con un mes de anticipación. Por lo tanto, el proyecto va a depender de cuándo el proyecto está aprobado, cuándo es la fecha donde entre en vigor. Nosotros queremos que entren a la vez, que los beneficios para el ciudadano, que por supuesto, igual que en todos los países, exceden las cargas con este nuevo sistema. Lo más importante aquí es que en todos los países se ha aprobado que los beneficios exceden la carga. Distinto ahora. Entren a la vez. Ahora, hay un punto bien importante. En el 2013 nosotros aprobamos, como ustedes recordarán, la aplicación del impuesto actual en el muelle. Ya ahí dejó de ser un IBU, más allá del nombre. Porque un IVA es precisamente un mecanismo que se va cobrando en las distintas facetas y al final, si no se evade, se paga lo mismo. Yanira, quizás repártele este ejemplo, partiendo de un número similar, cómo es que aplica el impuesto a valor agregado y el impuesto de ventas y uso. Y van a ver que lo que permite es mayor captación de la economía subterránea. O sea, los chavos saldrían ahora de los que han estado evadiendo, no de los que han estado pagando. A los que han estado pagando se les quita la carga. O sea, el que ha sido responsable hasta ahora y ha quedado retratado y se le deduce la W2, ese le quitamos la carga completa. Esa es nuestra, por supuesto, eso es lo que nosotros interesamos y tengo que decir, porque es la verdad, que es el reclamo también de Senado y Cámara, que todo entre a la vez. Bien. Cuando entren los alivios, entran también las cargas, pero los alivios son superiores a las cargas. Ok, tengo a Aurora aquí, Maritza, y voy cerrando luego allá en la esquina con Félix. Y tengo aquí en la esquina. Allá ahí se debaten quién va. GFR. No podemos discriminar contra el Nuevo Día, por favor. Bueno, sí, gobernador. Buenas tardes. Hola, sí, mire, la realidad es que con esto del IVA, pues usted tiene un problema porque gente de su propio partido, gente que usted ha dicho que es seria en el pasado, como los alcaldes de Carolina, de San Juan y de Caguas, pues señalan que esto va a crear un disloque en la economía, que se van a cerrar negocios, que rompe el espinazo del pueblo trabajador, etcétera. Tú quitarle las contribuciones al pueblo trabajador, dice alguien que le hace daño. Bueno, déjeme hacer el planteamiento. Entonces, de otra parte, usted menciona que esto hay que tratarlo de manera seria, esta gente no es seria, es gente que usted en el pasado ha dicho que es seria. Marisa, usted tiene un problema político y tiene un problema para venderle la propuesta al pueblo porque hay gente popular que dice que es mala. Y tengo otra pregunta sobre lo de los pobres. Mira, Maritza, todas esas expresiones que tú has detallado se virtieron antes de yo radicar la medida. No la habían visto. José Aponte Alma es un gran alcalde. Y Wilito también, y Camellolín también. Pero emitieron comentarios antes de leer la medida. No son gente seria, entonces. Yo no lo estoy diciendo, es parte de tu pregunta, pero yo no estoy de acuerdo con esa premisa. Yo lo que estoy diciendo es que emitieron un comentario sin leer la medida. Entonces, de repente, el gobierno propone que los trabajadores en Puerto Rico no paguen contribuciones y que se les devuelva el pago del IVA. Y entonces, alguien sugiere que lo que ha sido bueno para los trabajadores en todas partes del mundo, por primera vez sería malo para los trabajadores en Puerto Rico. A mí me parece que falta análisis ahí, que es como quien critica un libro sin leerlo, o como cuando yo le digo a mis hijos, cuando me dicen que no les gusta un plato de comida que no han probado, pues todos le decimos a nuestros hijos, pruébalo primero. Pues debieron leer la medida primero. Yo hablé con Carmen Yulín antes de venir acá y entonces ella me dice que ustedes tampoco compartieron el documento con ellos, con los alcaldes. Inclusive el martes por la tarde. Pero para eso se radica la medida, para que se estudie. Las medidas se presentan, como todas las medidas, esto es así, Carmen Yulín fue representante. Las medidas se presentan, entonces se va a vistas públicas, se leen,
y se hace todo ese proceso. Ahí es que se leen las medidas, por supuesto. Hubo reuniones, de hecho, el exsecretario de Hacienda, Juan Agosto Alicea, se reunió con ella en Cagua y le explicó por qué esto es mejor para los trabajadores y para la economía. Yo les he mostrado a ustedes 4 estudios que están en la página del DACO. El Banco Mundial dice que esto es bueno para los trabajadores, es bueno para la economía, no hay efecto inflacionario. El Congressional Monetary Office, el profesor Juan Lara, el Colegio SPA, un estudio creo del 2004. Pero, Marisa, vamos a hacer un poco más de memoria también, porque yo era secretario de DACO cuando se propuso el sistema actual. Y la mayor parte de los sectores liberales proponían un IVA entonces. En aquel momento los sectores liberales, siguiendo la tendencia liberal latinoamericana y europea, proponían un IVA. Pero lo proponen hasta que se propone. Yo lo único que les pido es que la lean primero. Tienen 1.675 páginas. Mire, y usted no teme que cierre el negocio, porque por ejemplo los restaurantes, ante el hecho de que la carga va a ser tan fuerte para la gente para ir a comer fuera. Es que la premisa es incorrecta, Maritza. ¿Por qué? Porque fíjate que la premisa parte de un punto incorrecto. La persona que sale a comer al restaurante tiene más dinero en su cheque porque ya no paga contribuciones. Pero permíteme concluir. Y esa no ha sido la experiencia en la República Dominicana. En la República Dominicana la economía está creciendo al 7%, con un IVA de 18%. De hecho, en la América Latina, debo decir, en el hemisferio occidental, porque incluye Canadá y México, incluye América del Norte, en todo el hemisferio occidental el promedio es 18%. En Europa el promedio del IVA es 22%. Y alguien puede decir que los restaurantes en Francia o en la República Dominicana o en Chile están cerrando. Ese problema, Maritza, es de insularismo. Pedreira lo pronosticó perfectamente en la década del 30 y parece que hay sectores que no han salido de ahí. ¿Por qué esa no ha sido la realidad en 160 países del mundo donde lo han aplicado y el consumidor ha salido mejor en esos 160 países del mundo? Es que resulta ser absurdo pensar que en la República Dominicana tuvo un efecto distinto al que va a tener en Puerto Rico. Sobre la población puertorriqueña que nunca ha pagado contribuciones, que serían los que le dan los reembolsos. No. Déjame corregir la premisa. Pero hay un grupo también que... La mayoría de los que van a recibir reembolso pagan contribuciones ahora. Exacto, pero hay un grupo que no. Quería preguntarle, ¿por qué esto, el patrón que se va a hacer, no se incluyó en el proyecto para que los legisladores puedan decidir si es justo o no? Bueno, la fórmula, porque hay que saber, Fíjate, por ejemplo, ¿qué sería la canasta básica? ¿Quién va a decidir la canasta básica? No, es lo mismo. El parámetro, ¿cuánta ropa puede comprarse al año? Si muere alguien en la familia, el funeral, ¿cuánto le cuesta, etcétera? Y esos estimados son estimados que, de nuevo, gracias a Dios tenemos la experiencia de la inmensa mayoría de los países del mundo. Y son análisis que ya se han hecho y que no es análisis que tenemos que hacer nuevos para Puerto Rico. Son análisis que ya se han hecho y se han probado. Pero déjame atender lo que menciona. Le voy a pedir por favor al secretario que también amplíe en cuanto a eso. Una persona que gana $25,000 hoy paga contribuciones y paga IBU. Esa persona va a dejar de pagar contribuciones y le vamos a devolver de lo que paga en IVA. Por supuesto, esa persona sale mejor. Okay, pero que no paga contribuciones. Ahora. Bueno, pues por ejemplo, algunos de los que no pagan contribuciones ya hoy reciben unas ayudas y como quiera van a recibir otras. Ok, pero ¿por qué no permitir que el legislador, que son nuestros representantes, tenga la oportunidad de evaluar eso que van a hacer Tú acabas de dar en el clavo. Eso responde al argumento principal que me dice que hablaba con la alcaldesa de San Juan. Para eso es el proceso legislativo. Se podría añadir. Ahora bien, hay que tener cuidado a la hora de redactar las leyes. Que se pongan fórmulas y no números fijos. Porque entonces, de tiempo en tiempo, habría que estar enmendando la ley para atemperar las realidades. Por eso se utilizan fórmulas y son fórmulas establecidas en todas partes del mundo.
¿Ves? Pero qué buen punto el que trae. Eso pues, se podría estudiar si mejora la medida. Hay que tener cuidado que el rigor que se ponga, poniendo números específicos, bueno, pues el que se gana 20,000 va a tener un reembolso de X cantidad de dinero, que dentro de 15 años ese número no haya quedado obsoleto y haya que entonces enmendar la ley todo el tiempo. Pero en cuanto a lo que has preguntado, que quería pedirle al secretario de DACO que ampliara. Yo quiero retomar un poco la alusión a que si va a ser un efecto grave a los trabajadores y hacer un par de apuntes, no sobre los alcaldes, claro está que no me corresponde y el señor gobernador lo ha atendido, pero aprovechando la coyuntura. Aquí nosotros hemos dado números. Por ejemplo, yo le puedo dar números concretos de que hay una cantidad de 552,592 personas que están dentro del límite ese de $20,000 para abajo, que no va a pagar una planilla, ¿verdad? Ahora que no va a rendir, pero que encima tampoco va a tener que pagar IVA. Esos son datos concretos. Y entonces llega el momento que a uno le hace falta en el debate público que cuando uno presenta datos concretos, cuando se trata de impugnar mis datos, se vengan con datos y no con comentarios. Eso muy respetuosamente lo digo. No puede ser en el debate público que hace tiempo tengamos esos estudios en el DACO, oigan, yo los publiqué completos, ¿saben? Y allá hay sus críticas al IVA y sus virtudes, completos, transparencia. No puede ser que uno los publique y cuando uno va al debate público le dicen, no, es que es malo, no, es que va a subir todo. Yo creo que hay que subir un poco el nivel de la discusión y que si uno ofrece datos, lo mínimo que uno espera es que para rebatir esos datos vengan otros datos. Esa es mi posición. Y por otro lado, yo quiero apuntar sobre los restaurantes. Es momento también que se sepa que los negocios van a tener también alivio económico. Que los negocios entonces tienen que computar esos alivios económicos a ver cuál es el efecto en el consumidor. No puede ser tan solo la ecuación de que va a haber un 16%, aunque ya el gobernador lo ha explicado claramente, que va a tener más del 80% no va a radicar planilla y ya hablamos del 35,000 y 20,000 que no van a tener que pagar el IVU, pero los comercios se van a beneficiar. ¿Cuál es la ecuación que va a usar el comercio? Exactamente, y lo puede explicar el secretario, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ecuación que va a usar el comercio para pasarle? Porque la preocupación de los consumidores es lo que están diciendo, ¿verdad? Para pasarle ese beneficio a los consumidores cuando no tengan que pagar patente nacional. A mí me parece que ese elemento también hay que traerlo a la discusión y es bienvenido porque de discusión se trata. Bien. Él es el secretario de DACO y yo no voy a entrar en ese campo que siempre me ha apasionado, como ustedes saben. Ahora bien, quiero recordarles a ustedes lo siguiente. Cuando subió el precio del petróleo y subió la luz, los comerciantes dijeron que tenían que subir los precios. Y cuando bajó la luz, ¿por qué no dijeron lo mismo? Cuando se puso la patente nacional, dijeron que tenían que subir los precios. Y ahora sí se elimina. Entonces ahora están pasando las dos cosas a la vez. Está bajando la luz y se elimina la patente nacional. Está bajando el petróleo, la gasolina. Si sube el precio del diésel, ellos dicen que tienen que subir los precios porque sube el costo del transporte. Pues ahora está bajando el precio del diésel. ¿Van a bajar los costos? No es un asunto de fiscalización, es un asunto de libre comercio. Los precios los establecen ellos. Los precios los establecen ellos. Lo que pasa es que es un asunto de credibilidad en los comerciantes que han hecho esa afirmación en el pasado. Los comerciantes, las entidades que aglutinan esos comerciantes, que dicen que si pasa A, como subir el precio de la luz o subir el precio del diésel, o poner la patente nacional, acarrea un aumento en los precios. ¿Qué pasa entonces si esas cosas se eliminan? Entonces ellos han dicho siempre que tienen una carga contributiva muy alta. Y si se elimina la patente nacional, se elimina el arbitrio de propiedad mueble como proponemos, se baja el precio de la luz y se le bajan las contribuciones, no se supone que ellos le pasen ese ahorro al consumidor. Y encima de eso, el consumidor que ellos atienden paga menos o no paga contribuciones y tiene más dinero en su cheque. O sea que usted tiene un comerciante con menos costos de hacer negocio y un consumidor con más dinero.
Cuando un comerciante paga el IBU, no lo puede acreditar cuando le transmite a los chavos a Hacienda, los que lo hacen. Pero ahora va a poderlo acreditar, lo va a poder transparentar, como dice en la República Dominicana. ¿Ve? O sea que, de nuevo, los comerciantes tienen que tener mucho cuidado porque han sido atrapados por sus propios argumentos. Sí, yo tengo una aclaración y varias preguntas. La aclaración es con relación a lo de los servicios médicos, porque hoy se publica que el IVA va a ser al costo total de los servicios médicos. Y ha surgido una discusión o una duda de si es al costo total o al deducible. Déjame hacer una premisa. Establecer una premisa. El problema que tiene, uno de los problemas que tiene el sistema actual es todas las exclusiones. Mientras más exclusiones, más evasión. Y eso ha sido corroborado. De los países que más alta captación tienen es Francia, porque no tiene exclusiones. Allí hasta el agua y la luz pagan IVA. Por lo tanto, captan el 90 y pico %. Nosotros estamos pronosticando un 75%. Estamos siendo bien conservadores. Un 75%. Pero en cuanto a establecer, a la hora de establecer más o menos exclusiones, de lo que se trata de establecer más o menos exclusiones es establecer más o menos posibilidades de evasión. Sí, en cuanto a lo de los servicios... El 75% es si la legislatura no aprueba exclusiones adicionales. Mientras más exclusiones, menor el porcentaje. Sí, porque se va erosionando y ese perro ya nos mordió con arbitrios y otros impuestos. Pero a tu pregunta, Mildred, de los servicios de salud, el tributo se impone al costo del servicio, o sea, al precio del servicio. Si tú contrataste con un tercero, que es un plan médico, para que cubra parte de esos costos, pues tú determinas el precio de servicio, le aplicas la tasa aplicable, entonces viene la compensación por ese tercero y tú pagas el neto. Por eso es que no es sobre el deducible, porque el deducible no es el costo de servicio. El tratamiento, si son $1,000, es $1,000 más el 16% y yo pago una fracción que es el deducible. Exactamente. ¿Lo puede explicar de manera más sencilla para que la gente lo pueda entender bien? Yo soy una asegurada privada y voy a hacerme un estudio de un MRI. Y el MRI cuesta... Vamos a coger el ejemplo de Mildred, de los $1,000. Son $1,000. $1,000 el MRI. ¿Cuánto voy a pagar? Entonces son $160, son $1,160. Vamos a hacer el escenario antes del establecimiento del IVA. $1,000, vamos a decir que el seguro le cubría $850. Usted pagaba $150. Pues cuando se establece el IVA, pues va a costar $1,000 más 160. Serían 1,160 y el seguro, entonces le reembolsará 850 o la cantidad que se haya contratado, porque eso se contrata anualmente. Entonces usted paga la diferencia. Sin perder de perspectiva que la persona que compra el servicio ya no paga contribuciones, tiene más dinero de su lado. ¿Ves? Esa persona antes pagaba contribuciones, más el deducible, más el IBU. Ahora no, el IBU en todo lo que compra que tiene IBU. Ahora no, ahora esa persona no va a pagar contribuciones, la mayoría no va a pagar IBU o va a pagar la mitad IVA o va a pagar la mitad del IVA porque se le reembolsa. Por lo tanto, ¿a quiénes sí le aplicaría completo? Aquellos que a todos se les reduce la contribución. O sea, vamos a poner esto bien claro. Al que se gana 250,000 también se le reducen las contribuciones. O sea, la tasa contributiva de todo el mundo baja. Además de que en los primeros 40,000 no paga nada y si es casado, 80,000. Déjenme poner este ejemplo para que todo el mundo esté claro. Antes de anoche en Ciales, una señora me preguntaba. Me decía que su pensión eran $41,000. Y yo le decía, pues usted paga va a pagar cero contribuciones por 40,000 y va a pagar contribuciones solamente por 1,000 a una tasa menor a la de ahora. O sea que va a pagar cero por 40,000 y por el 1,000 restante va a pagar menos de lo que paga ahora. Entonces, si una persona se gana $200,000 y está casada, la pareja gana $200,000, por decir un ejemplo. De 0 a 80 va a pagar 0. Por lo tanto, va a pagar contribuciones por los 120,000 restantes a distintas tasas, todas ellas inferiores a las tasas actuales. O sea que no importa cuál sea su salario, va a pagar menos contribuciones. Por lo tanto, va a tener más dinero de su lado.
Por lo tanto, si se va a hacer un estudio, que se lo hace una vez al mes, me imagino que se lo hace todos los meses tienen más dinero de su lado. Sí, Mildred, y termino con Luisa y concluimos la conferencia. la primera pregunta que tengo es, ante la degradación que hizo anoche Standard & Poor's de los bonos de Cofina, el BGF y otras subsidiarias del BGF, con la explicación o el argumento de que el IVA crea un ambiente de mayor incertidumbre en términos económicos en el país, si esta medida va a ser reevaluada, se va a redefinir o qué va a hacer el gobierno ante esta realidad de la degradación, nueva degradación, ¿verdad?, del crédito del país. Mira. Qué curioso, yo creo que es justicia divina. Qué curioso que Standard & Poor's tome esa decisión con Puerto Rico a la misma vez que los Estados Unidos le han puesto una multa de casi 1.3 billones de dólares por fraude, por mentir. Y el secretario de Justicia, Eric Holder, fue muy elocuente. Dice que esta multa es un paso adelante para proteger a la gente del fraude, a los inversores, dice, del fraude. Le acaban de imponer a Standard & Poor's una multa de 1.3 billones de dólares por fraude, por mentir. Y dicen más, por haber puesto sus propios intereses financieros por encima de los inversores. Esa es la gente que está evaluando nuestro crédito. Ellos quieren, no lo dicen así, pero ellos lo que quieren es que votemos empleados públicos. Que votemos empleados públicos. Pero la respuesta a ellos es que no. No voy a despedir empleados públicos. No lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer. Hemos reducido nómina por attrition. No llenamos las plazas de los que se retiran. Hemos reducido 16,000 puestos. El gobierno de Puerto Rico hoy tiene 16,000 puestos menos que el 2012. Pero no hemos votado a nadie. Ha sido por attrition. Si ellos quieren que yo vote gente, tienen dos opciones. Que le levanten chavo al PNP, que ellos votan gente, ellos saben de eso. A eso se dedican. O que se postulen y hagan como el PNP. Votar gente. El mercado no les hace ningún caso. La última vez que nos degradaron fue unas semanas antes de ir al mercado y el mercado quería comprar más bonos de los que teníamos para vender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mercado sabe que son una entidad fraudulenta. Bueno, te voy a decir por qué no en las mismas condiciones que anteriormente. Dame la gráfica del gasto y los ingresos. Esta gráfica muestra la diferencia entre gastos e ingresos. Cuando Puerto Rico tenía una diferencia abismal de billones de dólares entre gastos e ingresos, ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque ellos lo que ven es por sus propios intereses. No lo digo yo, lo dice Eric Holder. Ellos no se parten de la premisa de la objetividad. Cuando se habla de Standard & Poor's, los han multado por 1.300 millones de dólares por mentir y cometer fraude. Son las mismas personas. Los mismos analistas, la misma oficina en el mismo edificio, en Manhattan. No son divisiones distintas, son las mismas personas. Son las mismas personas que ahora les dio por hablar mal de Puerto Rico. Ahora que Puerto Rico tiene sus ingresos y sus gastos pareados. Pues no, si ellos quieren que yo vote gente, pues tienen que el que quiera que Puerto Rico se despida empleados tiene otro partido. El mío no. El mío no. Voy terminando. Pero mira, pero déjame decirte que es que de nuevo son irresponsables. Mira, una de las cosas que dicen es que este sistema no se conoce en Estados Unidos. Ellos
Evalúan Francia y lo tienen con crédito A, y Francia tiene este mismo sistema. Y Chile y España. Ellos dicen, ellos piensan que como ellos saben leer y nosotros no. Ellos dicen que están haciendo, una de las cosas que los motiva es que este sistema no se conoce en las jurisdicciones de Estados Unidos. Es que ellos son los analistas y ellos evalúan a Francia con este sistema, y a Chile y a España, y a Francia lo tienen evaluado con este sistema. Pero de nuevo, es que son empresas fraudulentas, que ponen sus intereses por encima de su responsabilidad. No lo digo yo, lo dice el secretario de Justicia de los Estados Unidos de América, Eric Holder. Bien, Mildred, voy concluyendo, así que una más contigo y termino con Luisa. Me vale lo que dijo Sandra Poor. Luisa. Sí, yo quería saber si Hacienda ha vuelto a correr el modelo, porque el informe de KPMG decía, con los parámetros que tiene el informe, que se iban a recaudar 2.500 millones más. Quería saber si con las exclusiones y con los cambios que han hecho a la gente, bajaron de 35.000, subieron de 35.000 a 40.000, si esos 2.500 millones de recaudos adicionales cambia significativamente y si eso afecta a la captación del 75% que decía el informe. El informe asumía una captación de 75% constante. Nosotros corrimos el modelo y como decía en una de las primeras preguntas, el IVA estaría rindiendo para el año fiscal próximo 3.5 billones. Lo que pasa es que tiene que ser cuidadosa con esos números del informe, porque algunos de esos números son netos de pagos de regresividad, de los ahorros que le estamos dando. Exactamente. El número que yo estoy dando es neto de regresividad, pero no le he restado los ahorros de contribución sobre ingresos de individuos y de corporaciones. O sea que tienes que buscar que sea la misma base comparable. Sí, porque me parece que ese número del informe, que era el modelo base de ellos, partía de los 6.500 millones. Exacto, y ese era el modelo base excluyendo agua, luz, 4 o 5 cosas, excluyendo. Así que de ese modelo es que entonces se siguieron haciendo variantes. Claro. ¿Y en qué número estamos ahora? ¿Ese 2.500 es parecido a lo que vamos a tener ahora? Es que tendría que saber, ese 2.500 era neto de que, por eso prefiero dártelo en el bruto, arriba, okay. Que son 3.500. Sí. Con todas las exclusiones, ¿Cómo se radicó? Créditos, si se aprobara como se radicó. Sí. Si se aprobara como se radicó, es 3.500 millones. Bien. Déjame añadir algo, sí, gobernador. La pregunta que hace Luisa y que también aporta. Esto nos permitiría tener los ingresos para el próximo año fiscal, porque el próximo año fiscal ya implantado completamente en la segunda mitad del año fiscal, aumentarían los ingresos y ya estamos estimando los ingresos del año fiscal 2017 y tendríamos los ingresos necesarios recurrentes para los gastos recurrentes, incluyendo el pago de la deuda del año fiscal 17. Esto lo que hace es que le da garantía al país de que va a poder pagar sus gastos futuros y sus deudas pasadas con fondos recurrentes. Bien, termino contigo, Eva, la última pregunta y concluimos la mesa redonda. Yo lo que quería saber era, se dice que Evertech va a estar a cargo de los reembolsos, quería saber si eso era correcto. Si ustedes ya tienen alguna compañía que va a estar bregando con la situación de los reembolsos. Estamos diseñando eso, okay. Se está diseñando. Pero no se está contratando a alguien. Y la aclaración de los es 3.500. Usted dijo que 1.000 irían entonces a la deuda. Una tercera parte de esos 3.500 es lo que iría entonces a la deuda, al pago de deuda. Yo creo que Luis sabe con más precisión el monto del pago de deuda. Del pago de la deuda. Sí, buenas tardes. Como ustedes saben, la deuda del próximo año fiscal tiene un incremento de una cantidad sustancial que ronda entre 400 y 600 millones. Eso es parte del ejercicio que estamos haciendo junto con el Departamento de Hacienda. O sea, que el crecimiento que tenga, y eso es bien importante destacar, que los gastos operacionales del gobierno, como dijo el señor gobernador, se han mantenido, han ido reduciéndose. Los incrementos que pueden haber es, obviamente, porque responsablemente estamos incluyendo la porción adecuada para el pago de deuda. Para que tengan una idea, en este presupuesto actual, el presupuesto que es de 9.56 billones de dólares, ese presupuesto incluye un 12%, 1.200 millones para el pago de deuda.
En el pasado, esas cantidades eran mucho más bajas. Yo tengo que poner un contexto, como decía el gobernador, del 2000 al 2012, según los estados financieros auditados de Hacienda, el incremento en deuda fueron 22,000 millones, porque fue la diferencia básicamente entre los recaudos recurrentes y los gastos recurrentes. Esa deuda, esa diferencia, alguien la pagó. Fueron gastos que se incurrieron y se pagaron. Obviamente se tomó prestado. Esa opción se acabó. Nos ha tocado a nosotros ahora pagarlo. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque a veces escuchamos a gente diciendo que se sigue creciendo el presupuesto del país, sigue creciendo el presupuesto del país. Eso no es correcto. El presupuesto, y para que tengan una idea, el presupuesto del 2005, año fiscal 2005, presupuesto total, fueron 8.8 billones. Ese presupuesto incluía 594 millones para el pago de deuda y 8.2 o 8.3 billones para el pago de los gastos operacionales. O sea, solamente un 7% era para el pago de deuda. Este presupuesto actual, el que estamos corriendo, el presupuesto vigente, que como les mencioné es de 9.56 billones, incluye 1.2 billones para el pago de deuda. Quiere decir que 8.3 millones es para los gastos operacionales, incluyendo 354 millones para el pago de AEP. Ustedes saben, AEP, las rentas del gobierno, el principal cliente de AEP es el gobierno que paga por las rentas de las escuelas y otras facilidades del gobierno. Ese dinero es un gasto operacional para el gobierno central, pero es el ingreso que tiene AEP para pagar su servicio de deuda y otros gastos operacionales, que también es parte de la deuda. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos que el presupuesto sigue creciendo. Pues en 10 años el presupuesto creció de 8.8 billones a 9.5 billones. Pero lo que sí ha crecido grandemente es la porción, obviamente, para responsablemente pagar la deuda. Si ustedes miren, y tal vez el secretario puede dar un detalle más específico, pero si usted coge ese mismo gasto de 8.3 billones del 2005 y le aplica la inflación en esos 10 años, podría estar por un número de 10.3 billones, el mismo nivel de gasto, simplemente por la inflación. Así que eso les da una idea de cómo se ha ido reduciendo el gasto. O sea que el presupuesto de gasto es menor, aunque el número es igual, pero 10 años después, por lo tanto hay inflación. Bien, vamos a terminar. Tengo una duda aquí de Mildred y terminamos. Yo lo que quiero saber es cómo Hacienda va a poder bregar con un sistema que todavía tiene de IVU y de repente tiene el IVA exitosamente. ¿Y cuánta gente va a tener más recursos para fiscalizar? Porque ya se la ley se la puede hacer. Y yo creo que ahorita el gobernador mencionó algo, que nosotros ya realmente no tenemos un IVU. Nosotros empezamos con el IVU en el 2006. El IVU con lo que se conoce el Sales and Use Tax norteamericano clásico, que se paga solo al final del canal. Pero desde el año pasado ya nosotros estamos cobrando en cuanto a los bienes de la misma forma que se cobra en el IVA. O sea que nosotros ahora mismo tenemos un sistema que yo te diría que es 70% IVA. Desde la perspectiva de cómo se cobra en la compra de bienes desde el muelle hasta el punto de venta, los comerciantes no van a ver ninguna diferencia, porque eso es un IVA. Lo que le falta para un IVA son unas capas adicionales que se les van a ir añadiendo gradualmente. Por eso es que también el riesgo de implantación aquí no es tan alto, porque aquí se ha ido haciendo paulatinamente. Un economista los otros días me decía que aquí en Puerto Rico nos hemos tardado 10 años en montar el IVA. Porque empezamos, en el IVA tú cobras desde el muelle hasta el punto de venta. Pues aquí empezamos en el punto de venta en el 2006. Pusimos en el 2013 el muelle y los puntos intermedios. Y ahora vamos a añadirle las capas adicionales. O sea que lo estamos llevando poco a poco. Por eso el riesgo de implantación no es tan complicado. Claro, también reconocemos que esas capas adicionales que le faltan son unas capas que requieren un grado alto de tecnología. Y ya estamos en conversaciones con unos proveedores de tecnología para que nos ayuden a encontrar esa herramienta tecnológica que, bueno, oye, esto está establecido en 160 países, Mildred. Esto es un sistema probado, maduro. Nosotros aquí no vamos a reinventar la rueda ni a traer a alguien para que empiece a programar. Esto está inventado y allá afuera hay herramientas de Oracle, de Microsoft y de otros proveedores que están probadas. Una cosa que me gustaría añadir, como
solamente en cuanto a eso y pedirle al secretario que amplíe en cuanto a un punto. Número uno, que como se ha implementado en 160 países, tenemos empresas, algunas de ellas en Puerto Rico, o sea, algunas empresas que ya están en Puerto Rico, que lo han implementado, que tienen esa pericia. Por ejemplo, Microsoft lo ha hecho en qué sé yo cuánto, más de una docena de países. Oracle, que de hecho Oracle es parte de Hacienda. En el Departamento de Hacienda está Oracle. Lo implementó en la República Dominicana y en Chile. O sea que hay empresas que ya tienen esa pericia. Eso es lo bueno de adoptar un modelo que ha sido probado efectivamente a favor de la gente, a favor del trabajador, en 160 países. Pero quisiera que para terminar, el secretario les explique por qué el instrumento que nosotros estamos proponiendo ataca la evasión y por qué incluso le conviene al comerciante a través de lo que se llama la transparentación, como lo dicen en la hermana República Dominicana. Y en cuanto al personal, tú tienes extraordinario. Pues mira, hoy el personal de Hacienda, mucho del personal de Hacienda atiende 1.1 millones de planillas y dedican al año más de 1 millón de horas personas a leer planillas. El personal de Hacienda hoy dedica al año más de 1 millón de horas personas a atender planillas, porque son 1 millón y pico de planillas, sin contar, ¿verdad?, las estimadas y las cosas esas. Bueno, ahora la carga pasa a 5.000 importadores, de 1.100.000 a 5.000, de los cuales 220 importan el 75% de los bienes. O sea que con inspeccionar 220 importadores vamos a tener el tracto del 75% de los bienes que entran a Puerto Rico. Y tú tienes la cantidad de gente que tienes hoy para 1 millón de planillas, van a poder atender mucho más eficientemente un sistema que por su propia naturaleza es más sencillo. Secretario. Sí, así mismo es. Se me libera una cantidad de recursos extraordinarios cuando en vez de estar procesando 850 mil planillas, que al final de cuentas el grueso son reintegros. Que ya son las planillas que no se van a... Pues entonces ahora yo me saco todo eso del sistema y eso me libera recursos de personal, tecnológicos, económicos. Entonces los puedo utilizar para fiscalizar particularmente en el muelle, porque lo interesante del IVA y del sistema que tenemos actual, que es bastante parecido a un IVA, casi un IVA, es que el primer punto de cobro es el muelle. Y en Puerto Rico, como decía el gobernador, aquí hay una concentración bien alta que facilitó hacer los cambios que hemos hecho, que es que 200 y pico de importadores traen el 75% de la mercancía. Entonces quería añadir también que interesantemente muchos de esos importadores, muchas de esas empresas, operan en países donde está el IVA ya, que no les extraño. Porque uno piensa, y tú dices, en el IVA y uno dice, sí, Chile, Singapur, España, pero es que Canadá tiene un IVA. Y cuando tú hablas con muchas de estas empresas, ellos te dicen, sí, nosotros tenemos tienda en Canadá, o tenemos tienda en España, o tenemos tienda en Latinoamérica. O sea que también no es un sistema del todo extraño para mucha de esta gente. ¿Cómo se transparenta? ¿Por qué Sí, al comerciante mira, le conviene? La diferencia principal entre el IBU, que pusimos en el 2006, y un sistema como el IVA, es que en el IBU el comerciante tiene dos roles. El rol de agente cobrador y el rol de contribuyente. Y cuando te digo contribuyente, pues imagínate, Mildred, si tú tuvieras una tienda de zapatos y tú pues compras zapatos, pero además compras cajas, compras papel, tienes la factura del teléfono, etcétera, etcétera. Pues en el sistema de IBU, pues tú puedes reclamar un crédito por lo que tú compraste para la reventa. El resto del IBU que tú pagaste en las demás cosas, desde papel de oficina hasta sillas, muebles, anaqueles, servicio telefónico, eso tú lo absorbes. Y para ti es un gasto. Por eso es que se dice que en el sistema del IBU el comerciante es agente cobrador porque cobras en tus ventas, pero eres contribuyente también. En el IVA, tú eres agente cobrador nada más, porque en el IVA, mira qué interesante, en el IVA lo que hace el sistema es decir, bueno, Mildred tiene una tienda y me envía 3,000 pesos al mes de IVA que cobra, de IBU que cobra. Yo tengo dos opciones. Pues yo prendo una vela esperando que Mildred me envíe esos 3,000 pesos. O le digo a todo el que le vende a Mildred, ¿tú le vendiste inventario?
cóbrele un poquito de IVA. Tú le vendiste papel, tú le vendiste silla, tú le vendiste anaqueles, tú le vendiste... Y cuando llega fin de mes, tú dices, bueno, a mí el de los zapatos me cobró 300 pesos, el de las sillas tal, el contable me cobró tanto, el que me vende las cajas de papel, las envolturas de regalo, pues son 2.800 pesos. Y yo solamente le enviaba 3.000 a Hacienda. Pues tú coges un crédito por todo eso, peso a peso. No tienes que esperar porque yo te lo valide. Tú lo vas acumulando, y entonces al final de mes, en vez de enviarme 3.000, me envías 200 pesos. Entonces en Santo Domingo dicen que eso se transparenta porque es un sistema en el cual todo el impuesto que a ti te cobran en las cosas que tú compras, lo puedes reclamar peso a peso. Automáticamente. Sin pedirme permiso a mí, contra el impuesto que tú adeudas en tus ventas, pues no te costó nada. No te costó. Por eso ataca la evasión, porque al que lo pagó le conviene reportarlo para tener el crédito. Entonces, si tú se lo pagaste al que te vendió a ti, ese quedó retratado ante Hacienda porque tú lo estás deduciendo. Por lo tanto, ya él sabe que el que te vendió cajas te cobró $300 en caja en impuestos. Por lo tanto, tú le reportaste a Hacienda a la hora de tu pedir tu crédito que él te había cobrado $300 y él tiene que pagarlo, a menos que lo tenga que acreditar contra un importador, que fue el que le pagó a Hacienda. Por eso, en el ejemplo que ustedes tienen, el neto para Hacienda es el mismo. Lo que tiene Hacienda es la garantía de que lo cobró, de que nadie se quedó con los chavos en el bolsillo. Bien, bueno, muchas gracias a todos, compañeros. Buenas tardes.